La tabla periódica de los elementos es un registro organizado de los elementos químicos según su número atómico, propiedades, características y su relación entre los mismos en grupo, periodos, bloques, metales, metaloides y no metales, atribuida por el científico ruso Dmitri Mendeleev en 1869. Está compuesta por 118 elementos confirmados por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC por sus siglas en inglés, de los cuales 94 son elementos que existen en la naturaleza y 24 elementos son sintéticos, es decir, han sido creados de manera artificial. Compuesta por 18 grupos de elementos organizados en columnas verticales, numeradas del 1 al 18 de izquierda a derecha, comenzando por los metales alcalinos y terminando con los gases nobles. Los elementos de una misma columna tienen características químicas similares a partir de cómo se estructuran los electrones en la última capa del átomo. Por ejemplo, en la primera columna se ubican los elementos, que tienen un electrón en la última capa del átomo. El potasio tiene 4 capas, en la última tiene un electrón. Dentro de los grupos tenemos 1. Metales alcalinos, 2. Metales alcalino-térreos, 3. Familia del escandio, 4. Familia del titanio, 5. Familia del vanadio, 6. Familia del cromo, 7. Familia del manganeso, 8. Familia del hierro, 9. Familia del cobalto, 10. Familia del níquel, 11. Familia del cobre, 12. Familia del zinc, 13. Térreos, 14. Carbonoideos, 15. Nitrogenoideos, 16. Calcógenos o anfígenos, 17. Halógenos, 18. Gases nobles. Los periodos son las 7 filas horizontales de la tabla periódica. Se agrupan los elementos que tienen el número de capas de electrones que coincide con el número del periodo. Por ejemplo, en la primera fila el hidrógeno y el helio tiene una capa de electrones, en la tercera fila de los elementos tienen 3 capas de electrones y así sucesivamente. Ahora vamos a hablar de sus categorías. Estas se clasifican a partir de sus propiedades químicas y físicas. Primero están los metales, que son elementos sólidos a temperatura ambiente, menos el mercurio, que se encuentra en estado líquido. Son maleables y dúctiles y buenos conductores de calor y electricidad. Estos están del lado izquierdo de la tabla. Luego siguen los no metales, que mayormente son gases, pero también hay líquidos. Estos elementos no son buenos conductores de electricidad y se encuentran del lado derecho de la tabla. Y por último están los metaloides y los semimetales, que tienen propiedades de los metales y de los no metales. Son brillantes, opacos y poco dúctiles. Su conductividad eléctrica es menor a los metales y mayor a los no metales, y estos se encuentran del lado derecho de la tabla entre los metales y no metales. Bloques. Se divide en 4 bloques según la secuencia de capas de electrones de cada elemento. El nombre de cada bloque deriva según el orbital en el que se ubica el último electrón. Bloque es del grupo 1 y 2 de los metales alcalinos, alcalino-térreos, hidrógeno y helio. Bloque P, grupos del 13 al 18 y metaloides. Bloque D, grupos del 3 al 12 y metales de transición. Bloque F no tiene número de grupo y corresponde a los lantanidos y actinidos, generalmente debajo de la tabla periódica. Tendencias periódicas. Principales propiedades físicas y químicas de los elementos para su organización, acorde con los cambios en la estructura atómica de cada elemento según el periodo o grupo al que pertenezca. Radio atómico. Distancia entre el núcleo del átomo y su orbital más externo. Permite calcular el tamaño del átomo. Aumenta de derecha a izquierda en los periodos y de arriba hacia abajo en los grupos. Afinidad electrónica. Energía que libera un átomo cuando se le agrega un electrón o viceversa. Aumenta en los periodos de izquierda a derecha y en los grupos aumenta hacia arriba. Electrones de valencia. Electrones en la capa más externa del átomo. Aumentan de izquierda a derecha, se establecen a partir del grupo de la tabla periódica al que pertenece el elemento. Luego está la energía de ionización. Esta energía es para separar un electrón del átomo. En un periodo aumenta hacia la derecha y en un grupo aumenta hacia arriba. Luego está la electronegatividad, que es la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo. Este aumenta de izquierda a derecha a lo largo de un periodo y de abajo hacia arriba en un grupo. Luego están los no metales, que sus propiedades aumentan a medida que los elementos se encuentran en la parte superior derecha de la tabla, y los metales, sus propiedades son mayores a medida que los elementos se ubican en la parte inferior izquierda de la tabla. Menciona datos de cada elemento a partir de su masa atómica, masa del átomo compuesta por protones y neutrones, energía de ionización, energía que se necesita para separar un electrón del átomo, símbolo químico, abreviaturas para identificar el elemento químico, nombre del elemento químico deriva del latín, inglés, francés, alemán o ruso, configuración electrónica, forma en la que se estructuran u organizan los electrones en un átomo, número atómico, número total de protones que tiene un átomo, electronegatividad, capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo, estado de oxidación, indicador de grado de oxidación de un átomo que forma parte de un elemento químico compuesto.